¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Todo bárbaro y bueno, después de lo que fueron unas elecciones picantes por parte no solo de la sociedad sino del ambiente político, antes de entrar al tema que más te caracteriza, que es lo internacional, un pequeño análisis, Nico, de lo que fue y dejó la elección, sobre todo a nivel local, ¿no? A ver, me parece que en términos generales hubo una buena remontada de parte de Cambiemos. Creo que nadie se lo esperaba, o por lo menos había pocos. Ahí, digamos, se le pifió al cálculo de si podían levantar o no. Yo creo que de todas maneras, muy por el contrario de lo que se está diciendo, 8 puntos de diferencia en primera vuelta es un montón. Nada despreciable 2 millones de votos. haber ganado en esas condiciones. Sí me parece que las PASO, en este caso, jugaron una mala pasada al frente de todos. Habrá que revisar o reevaluar, porque en realidad las elecciones generales terminaron siendo como una especie de balotaje. Si no hubiesen existido las PASO, andás a ver, pero es contrafáctico decirlo, pero el porcentaje quizá hubiese sido mayor. Y acá en la Ciudad de La Plata creo que son muchos los factores que pueden haber influido. Gran parte tiene que ver con esta remontada a nivel nacional del macrismo. Y después, bueno, qué sé yo, cada espacio tendrá que hacer la revisión hacia adentro de por qué no se llegó a conquistar, digamos, en el caso del Frente de Todos. El Frente de Todos tendrá que hacer una revisión de por qué no se llegó. Creo que hoy todavía es demasiado temprano para hacer ese análisis. Sí, la autocrítica, digamos. Hay que ser prudente, que corresponde. y eso en su momento será. Ese balance se hará y se reevaluará para futuras elecciones. Perfecto, un pequeño paréntesis. Ahora sí, Nico, vamos a lo que nos compete, sobre todo en lo que es política internacional. Primer cuestión, nota recomendada de Aram Aronian, perdón. Estados Unidos y la OEA apuestan a la desestabilización regional, pero se encuentran con las resistencias populares. Y en realidad desde este lugar, algo muy similar, y otra nota que también recomiendo su lectura, es Agonía y muerte del neoliberalismo en América Latina. Esta la escribe Atilio Borón, la pueden encontrar en su portal. Bien. Ambas notas analizan básicamente lo que está sucediendo en la región hoy por hoy, y que también me parecía importante traerlo a colación. Hace algunos programas hablábamos del Perú, hace algunos programas, pero no tantos, hablábamos de Ecuador. Pensaban venir a hablar de Chile, lo que pasa que también en estos 12 días se ha hablado tanto de Chile, Sí. en muchos medios de comunicación, que quizás era más importante o más interesante, me parecía, hacer un análisis más regional de qué es lo que está sucediendo en relación con este tema. Sí, porque sobre todo no es un caso aislado lo que pasa en Chile. Exactamente. Ambas notas apuntan a esta cuestión de que lo que está en crisis, o lo que termina estando en crisis, es el neoliberalismo como orden económico en términos concretos. Acá voy a agregar algunos elementos más. En estos últimos 2 meses, no es solamente Chile, no es solamente Ecuador. Haití está incendiado. En Haití, que para quienes no tengan estos datos, es el país que está más poblado de las Antillas, de las islas del Caribe, o una de las más pobladas. Viene habiendo manifestaciones desde hace bastante tiempo. Por lo menos hay 20 muertos a raíz de la represión del gobierno de Jovenel Moisés, un Jovenel Moisés que está muy cuestionado fundamentalmente por el Foro Patriótico, que es una gran coalición de muchos partidos y distintas referencias. También en este lugar el FMI es parte central del problema, porque a raíz de un intento de subir la gasolina es que arrancan las movilizaciones este año, por lo menos, pero en realidad viene esto desde 2018, cuando también se había en aquel momento intentado hacer esta suba de combustible por recomendación del FMI. En aquel momento, en 2018, hubo manifestaciones, hubo muertos, hubo heridos, hubo detenidos. Ahora vuelve a repetirse esta situación. Un país que desde la década de los 80, a principios de la década de los 80, viene implementando una economía neoliberal y políticas neoliberales, y tienen la suerte de haber nacido en lo que Estados Unidos considera el Mare Nostrum, su patio trasero realmente, y uno de los lugares por donde más comercio pasa. Mare Nostrum. La zona del Caribe es una de esas zonas por donde pasa mucha mercadería
pasan miles y miles de dólares. Bien. Y está cerca de Cuba y de Venezuela. Perfecto. No, era para recalcar ese término para la audiencia, sobre todo, que quizás son términos que no tanto, no suelen estar por lo menos en la agenda mediática, ¿no? Uh-huh. El otro país que está incendiado también es Honduras. Honduras, desde el golpe de estos golpes blandos que se consideran en 2009, cuando sacan a Mel Zelaya de la presidencia, también viene con distintas movilizaciones y distintos cuestionamientos ahora al gobierno de Juan Orlando Hernández, que recordemos en 2017 hizo fraude electoral. No se podía presentar elecciones, se presentó de todas maneras y así todo, no le daban los votos, hizo fraude. Esto no lo reconoció nadie, la OEA nunca salió a decir nada demasiado contundente respecto de Honduras. ¿Por qué? Y porque es un aliado de los Estados Unidos en la región. La cuestión es que en estos últimos días Tony Hernández, el hermano del presidente, fue condenado en tribunales norteamericanos como narcotraficante. Esto hizo estallar nuevamente las protestas contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, porque lo vinculan con el narcotráfico al presidente, ni más ni menos que al presidente de Honduras. Recordemos que esto también en 2017 hubo 30 muertos. Eso en aquel momento sí se tocó en algunos medios de comunicación, pero ahora parece que no está en la agenda de nadie y se habla de lo que pasa en Chile, pero no se habla de lo que pasa en Honduras, que es muy parecido, o lo que pasa en Haití. Recordemos, hablábamos de Perú, el descontento de la gente ante el fujimorismo y el aprismo, que son quienes ocupan la mayoría en el Parlamento. Un Pablo Kuczynski, el expresidente, que es separado del cargo y con juicio político, y hoy está detenido por el escándalo de Odebrecht. Un Martín Vizcarra que no puede o no ha podido consolidar su gobierno, y que recurrentemente el proyecto minero Tía María de cielo abierto ha generado descontentos. Esto también ha generado la persecución política a dos dirigentes de izquierda que se manifestaron en contra de esto, que son Walter Adubiri y Vladimir Cerrón, ambos perseguidos por la justicia, o por el Poder Judicial, más precisamente. Un Ecuador que, si bien se llegó a una mesa de diálogo entre la CONAI, que es la que nuclea la mayoría de los movimientos indígenas, y el gobierno de Lenín Moreno, no está resuelto qué puede llegar a suceder. También el FMI nuevamente metiendo la cola en este lugar, con eso que se conoció como el paquetazo, que era también la suba del combustible. Un Chile, ahora sí, que lleva más de 10 días de movilizaciones, más de 20 muertos. Las cifras más conservadoras hablan de 20 muertos, las menos conservadoras hablan de más de 40, sí. Con denuncias de violaciones, de desapariciones, fusilamientos, torturas. Una situación, la verdad, muy, muy cruda. Sí, un Piñera, disculpa que te interrumpa, pero que salió a decir unos días atrás, claramente en referencia a la ciudadanía, aunque no lo dijo explícitamente, que se estaban enfrentando a un enemigo poderoso, y en términos, bueno, también declarando una guerra que después vimos no pudo sostener, porque ahora seguramente vas a adentrarte en esto, pero anunció un cambio en su gabinete. Entonces fue quizás una situación de tira-empuje, ¿no? En realidad creo que ahí hay un problema de lectura de las derechas. Las derechas vienen implementando a lo largo y ancho del continente medidas neoliberales que evidentemente están teniendo un agotamiento en términos de lo que las poblaciones o los pueblos de los países aguantan. Esto se ve en estos países que mencioné. Lo que se está viendo es el descontento hacia ese tipo de políticas. Lo retratan Aronian y Borón también en sus análisis. Lo que está en crisis es el modelo neoliberal, que acá me parece interesante remarcar otra cosa antes de meterme en Bolivia, que es otro de los escenarios de conflicto que hay. Hace muy poquitos días, Ramón Grosfogel, que es un filósofo de los que hacen parte de la teoría decolonial, hablaba que en realidad lo que está puesto en tensión, o lo que está puesto en discusión, esto lo hacía en un encuentro precisamente de pensamiento decolonial en Caracas, en Venezuela. Lo que está en crisis es el modelo o el sistema, en tanto y en cuanto sistema ordenador, que no es solamente la economía, que es la modernidad. La modernidad como sistema mundo,
que tiene un determinado tipo de valores, de cuestiones que condicionan el accionar de la vida cotidiana de cada uno y una de nosotras y de nosotros, y eso es lo que está en tensión, y esto se ve en las luchas feministas. Lo que dice de Grofogel es que la modernidad eurocéntrica, ella lo que tiene como pilares son al capitalismo como sistema económico, al patriarcado como sistema regulador, al colonialismo como situación, o el neocolonialismo, esta división entre países ricos y países pobres, un montón de situaciones que articulan y que atraviesan entre unas y otras lo que sucede en estos países. Bueno, lo que, para ir más al grano, lo que dice es lo que está en tensión o lo que está en conflicto es esa sociedad, esa modernidad que nos vendieron como la panacea, fundamentalmente europeos, pero después con el cambio de hegemonía de los norteamericanos, y esto viene atado a la cuestión del desarrollo de los países del primer mundo y del tercer mundo, cuando en realidad todos esos son elementos o conceptos que vienen vertidos desde la modernidad como sistema organizador de la vida social. Decía, la otra situación de conflicto es Bolivia, y acá se da a la inversa precisamente, un gobierno popular que gana las elecciones, un Evo Morales que se consagra nuevamente como presidente. Es muy parecido el sistema aquí en la República Argentina. Si no llega al 50% y supera el 40%, tiene que sacar más del 10% de ventaja del segundo. La discusión estaba desde antes. El candidato Carlos Mesa de la oposición, que ya fue presidente, decía que iba a desconocer los resultados desde antes que se dieran las elecciones. ¿De qué se agarra la oposición y varios sectores de derecha del continente? De que en un momento determinado lo que es el conteo provisorio de datos dejó de emitir información, pero en Bolivia hay dos sistemas, el provisorio y el oficial. El oficial siguió cargando datos, el provisorio, que es el que tiene estimaciones pero que en realidad no es 100% real, en un momento dejó de emitir cuando llegó creo que al 80-85% de los datos. Que ahí se generó la polémica que después... Exactamente, de ese lugar. Es lo mismo que acá si hubiese dicho que hubo fraude cuando todavía se está haciendo el conteo definitivo. O sea, ¿cómo podés decir que hubo fraude si no se terminó de contar? Que perdona que te interrumpa, pero pasó porque en las redes estuvo por mucho tiempo la tendencia fraude acá, mientras todavía ni siquiera eran las 3, 4 de la tarde y ni siquiera había empezado el escrutinio. Bueno, eso además teniendo en consideración que la empresa Smartmatic, que es la que se encargó del resultado del conteo provisorio de datos, vino muy cuestionada porque en la gran mayoría de las elecciones en las que participó dio resultados negativos, dio resultados de que se habían adulterado los datos. Esto lo está denunciando Ariel, no me sale el apellido, Grabs me sale. Allá la producción, laburito. Pero bueno, esto lo vienen denunciando los peritos informáticos del Frente de Todos. De hecho hay una denuncia al respecto de esta situación. Se verá en el escrutinio definitivo si hubo o no modificación de esos datos. Bien. La verdad que no puede modificar demasiado en términos de presidente, gobernador aquí en Argentina, sí en la ecuación de municipios y sí en la ecuación de legisladores o de diputados y senadores. Y ahí sí se juega un rol fundamental cuál sea el resultado definitivo, pero hay que esperar el resultado definitivo para saber quién ganó y con qué porcentajes. Tal cual, y un sistema que, como decís, Nico, ya tuvo sus polémicas y que de hecho no dio un resultado positivo, hablando de Smartmatics, en distintas regiones del mundo, no solamente tanto en Latinoamérica como, corregime si me equivoco, fue utilizado en Estados Unidos, en Italia, entonces vemos que quizás no es, pese a que pregona la tecnología por encima de lo arduo, extenso que puede llegar a ser el conteo voto a voto, no hay una forma más confiable hasta el momento de conteo que esta, ¿no? Que simplemente fiscalización. El papel. Exactamente. Sí, y hay que tener en cuenta una cuestión que es concreta. Hace unos días un compañero, Jonathan Pérez, escribió una nota al respecto de Smartmatic y para tener una idea, esta empresa está registrada aquí en la República Argentina como no como una empresa dedicada a el conteo de votos, concretamente. Tiene otra denominación, digamos, está registrada en la página, dice que han ayudado a miles de
Sí, con otra razón social, digamos. La razón social de esta es la instalación de equipamiento tecnológico y no el recuento de votos necesariamente. Ese es sí, la denominación bajo la que está percibida legalmente aquí en Argentina. Y Nico, para cerrar, ¿algo más que tengas para decir? Sí, me parece que sí es importante analizar o ver que lo que está puesto en cuestión es el sistema neoliberal como tal. En estos días hay algunos hechos que también me parecía importante señalar. Bolsonaro fue llamado a declarar por el asesinato de Marielle Franco, porque existe un vínculo, o han descubierto, hay alguien que ha testificado que existe un vínculo entre la familia Bolsonaro y el asesinato de Marielle Franco, la luchadora feminista y concejala brasileña que fue asesinada hace algún tiempo. Esto se da en un marco donde nuevamente el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela toma la iniciativa del diálogo, algo que también hemos analizado aquí en algún momento, pero el gobierno nuevamente de Nicolás Maduro toma la iniciativa y se da en un contexto donde Uruguay también tuvo elecciones y está, bueno, hay que ver qué suceda en el balotaje. Y para cerrar, una cosa muy interesante que decía Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, sí, que señalaba que los procesos revolucionarios no se dan linealmente, se dan por oleadas. Y la pregunta que me hacían en una nota que escribí la semana pasada, que seguramente la esté publicando en estos días. Sí, disculpad, la pueden leer en www.grupomiradacritica.com porque siempre replicamos. La vamos a publicar seguramente hoy en Trinchera, en Revista Trinchera, y seguramente en estos días también en Mirada Crítica. Decía precisamente esto, que los procesos se dan por oleadas, y lo que me preguntaba, y que es el título de la nota, es si en realidad con todo esto que está sucediendo lo que está terminando en realidad es el proceso neoliberal o el sistema neoliberal como el hegemón en la región, por lo menos en la región, dado precisamente los conflictos que hay en distintos países que hace mucho tiempo vienen implementando políticas neoliberales, la derrota contundente que tuvo el macrismo aquí en la República Argentina, la derrota contundente que tuvo la derecha en Bolivia, la recuperación de Venezuela en la iniciativa política, un México que mira ahora con López Obrador hacia el sur. Parece reconfigurarse una nueva oleada de lo que se llamó o se conoció como el tiempo nuestroamericano, que en su momento tenía a Chávez, a Lula, a Néstor Kirchner y después a Cristina Kirchner, a Rafael Correa, a Evo Morales. Habrá que ver si esto que está sucediendo en realidad no es una bocanada de aire y una segunda oleada que pueda avanzar un poco más allá de lo que hicieron en su momento estos gobiernos en materia de conquista de derechos sociales, de reivindicaciones y mejoras en la vida de la gran mayoría de los pueblos de nuestra América. Es una pregunta, es una incógnita, pero parecería que lo que está sucediendo en la región termina o puede llegar a desencadenar en esa segunda oleada. Y además, viendo los hechos, da para no solo para preguntarlo, sino para ver los resultados de aquí a algunos años más. Y como bien decís, Nico, el proceso norteamericano que se dio a principios de los 2000, ¿no? Entre el 2003 y 2005, corregime también la fecha si me equivoco, pero que venía de un arrastre de políticas neoliberales y que además habían tenido como precedente varias dictaduras que, por ejemplo, en Chile se extendieron por bastante tiempo, así que, que bueno, habrá que ver si es una bocanada o si realmente vamos a hacer un cambio real de despegue. Ahí hay una situación. Marco Teruggi, el sociólogo argentino, hace algunos días hacía algunas declaraciones y analizaba lo que estaba pasando en Venezuela, en Chile, y decía, y con esto comparto, es muy esperanzador ver cómo el pueblo chileno se levantó ante las políticas neoliberales. Hay que recordar que Chile es el ejemplo del neoliberalismo. Lo que hizo la dictadura de Augusto Pinochet fue implementar la teoría de los Chicago Boys, que son los que implementan el neoliberalismo. Era el ejemplo, era el experimento neoliberal por excelencia en América Latina, el caso chileno. Lo que hoy está sucediendo
donde más de 1 millón de personas, más de 1 millón de chilenos y chilenas llenaron las calles de Santiago hace muy poquitos días, y donde hoy todavía sigue habiendo movilizaciones y graves enfrentamientos con la policía o con los militares que la prensa dejó de retratar o que ya no le está dando tanta importancia. Me parece que es muy relevante lo que está pasando en Chile, porque es una muestra sintomática me parece que lo que está agotándose es el sistema neoliberal como sistema económico, y eso habrá que ver cómo desemboca o en qué desemboca, pero puede ser muy esperanzador para los pueblos del continente. Bueno, perfecto, Nico, muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente dentro de 2 semanas. Nos vamos despidiendo, se nos agotó el tiempo. Estamos en las 20 horas 10 minutos. Los esperamos nuevamente.